Dios, te queremos dar muchas gracias por este día, gracias porque podemos compartir de tu palabra. Bendice a las personas que están conectadas, a sus familias, y tú guíanos el día de hoy y muéstranos lo que tienes para nosotros, Dios. Que tengamos nuestro corazón atento a tus palabras y que podamos no solo escuchar, sino aplicarlo a nuestra vida. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren, hoy vamos a ver, me gustaba mucho siempre que hablamos de Daniel, y hoy vamos a ver, nos vamos a ir desmenuzando, ¿no? Del libro de Daniel, y hay muchas cosas muy, muy importantes porque vamos a encontrar en este libro, por un lado, vamos a ver, por ejemplo, la vida de Daniel, pero también para conocer la vida de Daniel tenemos que ver el contexto en el que se encontraba Daniel, cómo estaba la parte histórica, cómo estaba el pueblo de Dios, el tema de profecías, o sea, todo eso es muy, muy interesante. Entonces, quiero que vayamos los que puedan ir tomando nota porque va a ser mucha información de contexto histórico, de los reyes, profetas, etcétera, todo eso. Y es muy importante porque va muy de la mano con todo lo que vamos a estudiar. Entonces, bueno, mira, le pones la siguiente tema, por favor. Hasta ahí. Lo primero es lo que les decía. Vamos a estudiar datos históricos de en dónde se encontraba Daniel en ese momento, cuál era el contexto y ver quiénes eran los reyes de esa época y los profetas. De ahí es muy importante porque hagan de cuenta que en Daniel vamos a encontrar mucha información que ya venía desde antes, hablada por los profetas y que tenemos que darnos cuenta. La siguiente, porfa. Por ejemplo, ahí, si yo les preguntara, ¿quién sabe más o menos en qué año fue lo de Daniel? ¿En qué año estaban cuando la historia de Daniel? ¿Quién recordará algo o se imagina más o menos en qué año fue? Pues el año como tal no, pero pues fue cuando el pueblo fue exiliado, cuando se lo llevaron a Babilonia, cuando No. reinaba el rey Nabucodonosor. Ok, sí, ahorita vamos a ver lo de en qué año. De hecho, tengo una línea del tiempo donde nos vamos a poder ayudar. Ahora, ¿cómo estaba el pueblo de Dios en esa época? ¿Estaban fervientes con Dios? ¿Estaban mal en su relación con Dios? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban en ese tiempo? Pues mal porque, por ejemplo, en ese tiempo fue cuando los asirios los tenían rodeados y el pueblo de Israel pues no oraba, ya se estaban muriendo, no creían que pues Dios los iba, pues que si ellos humillaban su corazón, clamaban, pues Dios los iba a rescatar. Este, y fue cuando en ese tiempo pues se los llevaron exiliados, porque pues sí, no tenían su relación profunda con Dios. Ok, ¿y cómo estaban los otros pueblos? O sea, los otros pueblos estaban en su apogeo, estaban igual en decadencia. ¿Cómo creían que estaban? ¿Cómo creen que estaban, más o menos? Porque todo eso nos va a ayudar a ver cómo estaba en ese momento Daniel y toda la situación. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Babilonia, Siria, ellos cómo estaban. Pues fortalecidos, por ejemplo, los asirios eran los tenían pues oprimidos, pero pues esa opresión que se fue dando así como de primero los egipcios, luego los asirios, y luego los medos, y luego los persas. O sea, todas esas opresiones que ha tenido, porque hasta la fecha, que ha tenido el pueblo de Israel ha sido porque abandonaron su relación con Dios. Entonces, pues Dios les dijo, esta casa os es dejada hasta que regrese Él nuevamente. Entonces es por eso que
vemos que hasta la fecha pues son oprimidos. Ok, entonces miren, ya más o menos vimos un poco del contexto de lo que han participado. Ahorita vamos a ver cómo lo que dice la Biblia y todo lo que iba pasando para ir corroborando si efectivamente lo que comenta mi mamá es cierto o qué era lo que estaba pasando. Entonces le damos la siguiente, por favor. Y también vamos a hablar de profecías. Y aquí vamos a ver primero de profetas que habían justamente profetizado de los tiempos de Daniel. O sea, justamente había profetas que ya habían hablado de lo que iba a pasar en tiempos de Daniel. Y luego vamos a hablar del mismo Daniel sobre sus profecías. O sea, aquí ya se va mezclando de todo. Tanto profecías sobre esos tiempos como las profecías de Daniel para los tiempos futuros. La siguiente. Y vamos a ver a detalle, no nos va a alcanzar el día de hoy, pero va a ser como una serie de estudios sobre la vida de Daniel. O sea, resumiendo, digamos, la vida de Daniel son 3 puntos. Era una vida con propósito, era una vida de oración y era una vida de profecía. Vamos a ver por qué. O sea, una vida con propósito es muy importante porque quiere decir que como persona sabes qué quieres hacer, sabes a dónde vas, sabes, tienes muy claro lo que tus metas, objetivos y al tener un propósito es más fácil que resistas tentaciones o es más fácil que controles tu naturaleza o es más fácil que puedas parar cuando tienes ese propósito de oración, pues va de la mano, te fortalece y la vida de profecía ahí era algo que pues Dios le permitió a través de sueños, etcétera, que él tenía conocimiento de, o sea, Dios le mostraba a través de profecías lo que iba a suceder. Entonces, no todo, o sea, tienes que tener una vida entregada con Dios para que Dios vaya mostrándote todo eso como Daniel. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Esa no iba ahí. Creo que no la alcancé a quitar. ¿Podemos avanzar la otra? A ver, creo que no es el estudio entonces, ma. A ver, cámbiale. No, a ver, puedes moverle, es que creo que el que te mandé se mezcló. ¿Le puedo adelantar entonces? A ver, Ah, no, nada más cámbiale. Ya vi cuál fue. Esa es hasta ahí, exactamente. hasta Nada más aquí, esa diapositiva no las hasta borré. aquí. Ok, 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 hasta aquí, sí. Exacto. Miren, eso espero que alcancen a ver bien en las imágenes. Porque fíjense, o sea, vamos a ir viendo a detalle. Hasta arriba dice la cronología, ¿no? Entonces, déjenme nada más. Déjenme ver si lo puedo mover aquí, que se ve muy chiquito para mí. Bueno, es la cronología de los profetas y viene por los años. Si ven hasta arriba, Perdón, hijo, a lo mejor es que sabes que tú cómo lo tienes. A lo mejor le puedes poner, quitar, bueno, no sé cómo te aparece tu pantalla. ¿Qué te aparece? a ver si me puedes dar el control. Ah, Ya lo sí, vi. sí, sí, sí. Ahí está ya. ¿Ya? Ujú. Ya tú lo estás manejando. Ok, vamos a ver. Entonces, es que lo que quiero es poderles, no, espérenme, es que ya se está moviendo todo. Espérenme. A ver, espérenme, porque ya se me movió aquí.
¿Todavía tengo el control, Yoma? O... Sí, se supone que sí. Ah, no, creo que no. Espérame, Vuélvelo a espérame. hacer. Ahí está, ya, ahora sí, espérenme. Ahí está, ya ahora sí. A ver, miren, lo que quería era ir por como un apuntador, pero si no, ahí ustedes van a poder ver cuando le muevo el mouse. Entonces, miren, en la parte de arriba vienen los años, por ejemplo, 950 antes de Cristo, luego 900, 850, etcétera. Porque acuérdense que antes de la vida de Jesús se contaba al revés, o sea, por ejemplo, 950 años antes de Cristo, y conforme iba pasando el tiempo, o sea, va al revés, ¿no? Digo, para que lo vayamos viendo así. Y miren, lo más importante aquí, por ahí del año 950, dice Saúl, David, Salomón, y habla de un reino unido de Israel. Porque les decía, tenemos que ver mucho el tema del contexto histórico. Para llegar a Daniel, primero tenemos que ver todo esto. El pueblo de Dios, cuando empezó a tener reyes, que fue Saúl, después fue David, después Salomón, en primera instancia era un reino unido. O sea, era uno solo y entre bien o mal gobernaban y nadie los oprimía. O sea, no tenían a nadie que estuviera sobre ellos. Al contrario, por ejemplo, vemos que David tenía control sobre los otros pueblos a través de guerras, etcétera, los vencía. ¿Se acuerdan con los filisteos, con los de Siria, con todos ellos? Y había paz, había tranquilidad. Pero esto de qué detonaba, y lo vamos a ir viendo porque así como es el pueblo de Dios, lo podemos ver en nuestra vida. Mientras David estaba fuerte en su relación con Dios, mientras David estaba buscándolo, sí pasó persecución con Saúl, etcétera, tuvo situaciones, pero estaba el pueblo unido. ¿Qué viene después? Empieza a fallar Israel. ¿Y qué creen que viene después de Salomón? ¿Se acuerdan con su hijo Roboam? Y Jeroboam, etcétera, empieza a haber una división y por eso es que ustedes pueden ver ahí Reino del Norte, que se le llamaba Israel, y Reino del Sur. Entonces se dividió. El Reino del Norte, que se le llamaba Israel, ustedes lo pueden ver en Reyes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Crónicas, te va describiendo. Por eso es que muchas veces decía, y el rey de Israel era tal, y el rey de Judá era tal. Y como que uno decía, ¿cómo? ¿Ya hay dos reyes? Sí, porque se separaron. Hubo 20 reyes en el reino del norte y 20 reyes en el reino del sur, pero curiosamente el reino del norte duró del año 931 a.C. al 722, que es la parte como crema que alcanzan a ver hasta el 722, que es lo que estoy señalándoles ahí. Duró menos el reino del norte, porque a ellos los conquistaron. Ahí vemos igual en la parte de arriba los otros imperios como venía Siria, después Asiria, más adelante Babilonia y Persia. Pero entonces al reino del norte se lo llevaron anteriormente, o sea, fueron cautivos por los asirios y ya desapareció el reino del norte. Y Dios, digamos que todavía había permitido que siguiera el reino del sur, que es Judá, y ellos duraron del 931 hasta el 586. Ahí podemos ver los profetas, por ejemplo, pueden ver Jonás, Amós, Oseas, Abdías, Joel, para los que les interesa de cuando van leyendo en qué tiempos estaban y en qué tiempos estaban hablando, etcétera. Por ejemplo, Isaías, que ahorita va a ser importante, o sea, Isaías en qué tiempo estuvo, por ahí del 730 al 680. Ahorita vamos a ver que Isaías profetizó sobre lo que iba a venir en Daniel más adelante, años después. Jeremías, etcétera. Y miren,
¿A qué quiero llegar? Aquí está Daniel, que fue por el año 605, aprox. Vemos Babilonia, o sea, vemos Babilonia que ya con el rey, que como bien dijo mamá Nabucodonosor, llega en ese año, y ahorita lo vamos a leer en Daniel, qué es lo que pasa. Pero si nos regresamos a lo que yo les preguntaba, era, por un lado, ¿en qué año era? Pues en el 605 antes de Cristo. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Esta imagen nos dice todo. Ya era un pueblo dividido, ya era un pueblo oprimido, ya ni siquiera el reino del norte ya ni existía, ya estaban sirviendo a otros dioses, a otras naciones, y el reino del sur ya estaba en su decadencia, ya estaba por morir, o sea, ya no traía nada. O sea, el pueblo de Israel, que lo que fue en David, en el tiempo de David, Salomón, ya no era nada, ya estaba en lo peor. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? ¿Cómo venían las otras naciones? En su pleno apogeo, o sea, venían con todo. Y uno diría, no, ¿por qué? Si ellos eran del mundo. No importa. Hay veces que del mundo están más fortalecidos, más fuertes, porque acuérdense que el enemigo, pues también es una lucha espiritual. Entonces Él les da, ¿qué le dijo a Jesús? Te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Entonces, pues también el enemigo, pues él bien contento, ¿no? Decía, no, pues ya el pueblo de Dios ya está, va en decadencia y yo voy subiendo. ¿Y qué nos hace mención o qué podemos ver de esta imagen? Podemos estar nosotros así, o sea, nuestra vida, ese es el reflejo del pueblo de Dios. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de David, donde era un reino unido y fuerte, que aunque llegaban los demás pueblos, al contrario, los vencía, iba creciendo. O estamos por ahí del año 850, donde estamos divididos, nuestra carne nos gana y luego nuestra naturaleza o luego nuestra relación con Dios. O ya estamos por acá, por Babel, por Babilonia, ya de plano en la decadencia, Perdidos. ya no traemos nada y ya Dios nos está disciplinando y ya el enemigo ya se metió, ya nos va a llevar deportados, ¿no? Porque ya nuestra carne nos ganó y ya no tuvimos victoria. ¿En dónde estamos y de qué depende? O sea, ustedes vean los pueblos asirios, Babilonia, persa, hagan de cuenta que es el enemigo y es el mundo. Lo podemos ver ahorita. También hay una crisis eh, referente a Dios. Ahorita el mundo ya está en completa oposición con Dios y ya es algo abierto. Y ya se podría decir que estamos así, salud. Ya se podría decir que estamos así, igual, como en esos tiempos, ¿no? Donde ya el mundo es el que tiene control, aparentemente, y donde Dios pues está ahí como ahí ustedes pueden decir, ¿y Dios dónde estaba, no? O sea, no que era el pueblo, o sea, muchos podrían decir, pues no que era el pueblo elegido de Dios, pues ¿dónde está Jehová? No que muy fuerte Jehová, eso decían los otros pueblos, los asirios, los sirios, Nabucodonosor, decían, pues muy Jehová, pero pues mira, yo con Marduk, con mis dioses, yo te estoy venciendo, te estoy haciendo como quiero. Ese es el contexto, o sea, para que se imaginen en qué momento llegó y lo que vamos a leer de Daniel, ese era el momento, la peor racha del pueblo de Dios, ya donde ya están a punto de conquistarlos y que desaparezcan como pueblo de Dios. ¿Sale? Ahí es como estaban, y por eso es que se le conoce los 70 años de exilio, porque son los que van a vivir, y también ahorita lo vamos a ver. Pero en el 605 todavía no se considera exilio porque, bueno, ahorita me adelanto una para que lo puedan ver. Ahí está. Miren, ahí digamos haciendo un zoom, hay primera deportación en el año 605 antes de Cristo, que es con Daniel y sus amigos, es justo lo que vamos a leer. Después va a venir otra deportación, esto es adelantando, va a venir otra deportación en el 597 que se lleva a Ezequiel y 10,000 cautivos, y ya después viene la tercera deportación que es en el 586, donde ya es la destrucción de Jerusalén. O sea, ya
Dios va dando avisos, Dios va dando avisos, Dios va estirando la liga. Si me regreso al anterior, ¿cuántos avisos no vemos aquí de Dios, por así decirlo? Dios ahí, a ver, ya están mal, si se humillara en mi pueblo, lo vamos a ver, o sea, siempre era como la canción de Marcos Vidal, buscadme y viviréis, o sea, estando ahí Dios, y va la decadencia, la decadencia, la decadencia. Si ustedes van leyendo de los reyes, ¿qué decía? Y este rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y no quitó los lugares altos, y adoró a Cera y a Astarot, a Baal, y ahí iban en decadencia, y a lo mejor decían, no pasa nada, pues yo no veo nada, yo sigo gobernando, y pues mientras yo gobierne en mis días esté bien, pues ya que le pase a mis hijos, ¿no? A mi descendencia total no lo voy a ver. Ahorita lo vamos a leer, pero sí va pasando, sí va pasando. Es como cuando decimos, pues hoy no leo, pues ¿qué va a pasar? Ay, es un día, no pasa nada. Y al día siguiente, pues tampoco leo, no hay problema. Mi vida sigue igual. Al contrario, va mejor. Y ya cuando vemos, ya diría Charlie, la burra nos alcanzó y ya ahora sí ya ni para dónde hacernos, ¿no? Porque ya no hay chance. Entonces, Dios, ahí podemos ver la misericordia de Dios, pero también es el juicio. O sea, antes del juicio está la misericordia, pero Dios es justo y llega un momento en el que dice, pues ya, ni modo, ahora sí que ya te toca el juicio. Entonces, fíjense, todavía hay muchas chances. Y aquí vemos reyes. Aquí en el anterior no se veían reyes, pero aquí vemos reyes. Vemos al rey Ezequías, que fue del año 716. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿qué tiene que ver el rey Ezequías con Daniel? ¿Alguien sabe? El rey Ezequías del año 716 antes de Cristo al 687 que gobernó. ¿Qué creen que tenga que ver él con lo que pasó con de que llega a Babilonia? ¿Alguien se imagina qué relación pudo haber tenido? Pues estaba su reinado, ¿no? Cuando fue todo lo de Daniel. No, es Daniel su reinado, Ezequías fue en 716 y lo de Daniel fue en el 605. Ezequiel, ok. Fíjense, aquí es donde les digo que por eso es muy importante que tomemos nota y muy importante que cuando vayamos leyendo vayamos relacionando ciertas cosas de profecías, de etcétera, porque no todas las profecías se cumplen hasta Apocalipsis, hay muchas que se van cumpliendo antes. Fíjense, vámonos a Segunda de Reyes 22. Ay, no, no era, espérenme. Ahí me fui a Josías, espérenme. Creo que es. Me puse mal. 20. Es el 20. No, espérenme. Es 18, ¿no? Reinado de Ezequías. Ajá, pero déjenme ver en dónde les quería leer. Denme un segundito. Es que hay una parte específica. Ezequías. Espérenme. ¿Donde fue tomada Samaria? No, espérenme. Es que eso estaba en Isaías. Ya lo encontré. Ahí lo puse mal, pero es Isaías. Es que, ahorita ese sí lo vamos a leer ahorita, pero Isaías. váyanse a Isaías 39. Isaías 39 y les voy a leer del 1 al 8. Y vamos a ver qué relación tiene. Miren, en ese tiempo dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, o sea, en ese tiempo era otro rey,
envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Hasta ahí yo les pregunto, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Ezequías? Pues estuvo mal, ¿Por qué? pues porque ya les mostró todo su reino, o sea, sus fortalezas, debilidades. Ok. ¿Sí alcanzaron a escuchar a Mar? Sí, ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? pues es que yo digo que tal vez mal porque no sabía, bueno, no sé si haya referencias antes o si sabía quiénes eran o de dónde venían o qué querían. O sea, a lo mejor él nada más les abrió así como su casa y les mostró todo. No, pues sí dice ahí, Merodac Baladán, hijo de Baladán, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. O sea, vieron que era el rey, que estaba enfermo, le mandan presentes y lo van a visitar. Y como lo visitaron, él les dice, ah, mira, vengan, pásenle y les muestro mis tesoros, le muestro mi casa, todo. ¿Qué opinan? Bueno, pues es que también puede ser que bien porque pues se supone que estaba diciendo que todo lo que le había dado Jehová o todo lo que tenía pues era por él, por Dios. Ok. Bueno, Pues miren, pienso yo también que pues estaba como presumiendo, ¿no? Pero los iban a despojar los babilonios. Al final de al cabo le mostró su casa, ¿no? Y lo de valor que había ahí. exacto. Fíjense, vamos a leer qué dice. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Fíjense, por un lado lo que les decía Ezequías dijo, bueno, pues al menos ya no va a ser en mis días, ¿no? Ya que les toque a los que les vaya a tocar. Pero va más por lo que dice Olivia y lo que decía Mar. Lamentablemente muchas veces nosotros como personas damos todo así abiertamente y como dice, venían de tierras muy lejanas, ¿no? O sea, alguien que ni conocemos, alguien que del mundo o alguien que de plano no, y sí, mira, pásales, mira todo lo que tengo, mira, a lo mejor dirían, puede ser que haya presumido o que él, según, entre comillas, nada más mostrarle lo que Dios le había dado, pero tenemos que tener cuidado en todo eso. Y eso no se refiere como una persona, a que lo invitas a tu casa y no le muestres, no, no tanto así, sino nosotros, no permitirle en este caso al enemigo que llegue y entre como Juan por su casa y hasta la cocina, ¿no? O sea, tenemos que reservar cosas para Dios, tenemos que reservar, tener un control y decir, no, pues hasta aquí, o sea, yo no voy a permitir, y menos en este caso, pues no eran de su pueblo, o sea, a lo mejor si fueran del mismo pueblo dices nada que ver, pero no eran ni de su pueblo, era Babilonia, no sabía ni qué intenciones tenía. Muchas veces así nosotros, ¿no? No sabemos ni las intenciones ni nada y ahí pues dejamos todo así, órale, mira, revisa todo lo que tengo, checa todo lo que hay. Y esa es la relación, que eso que Isaías le profetizó a Ezequías, justo eso.
dice, aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Ahorita lo vamos a ver justo lo que dice en Daniel. Y dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué creen que Daniel va a ser uno de ellos? Que lo van a tomar, va a servir en el pueblo en el palacio del rey y va a ser un eunuco. Y cualquiera diría, ¿y por qué Daniel tiene que pagar por lo que hizo Ezequías? Pues qué injusto, ¿no? Dios tiene un propósito, o sea, Dios tiene un propósito siempre. ¿Se acuerdan como con José que decía que sus hermanos lo habían vendido? Y es más, vámonos rápido a Génesis, porque, o sea, cualquiera puede encontrar muchas injusticias, por así decirlo, en la Biblia. Pero Dios tiene un propósito, o sea, Dios por algo permite a veces cosas, tiene un propósito más grande. Fíjense, Génesis 45, 45:1. José es otro claro ejemplo, ya lo hemos estudiado, pero yo creo que igual vamos a hablar nuevamente de José más adelante para ir desmenuzando a detalle, porque era una persona íntegra. Y él, vean, o sea, vean el corazón de José. Dice 45:1, no podía ya José contenerse. Bueno, a lo mejor no todos recuerden bien la historia, pero se acuerdan que a José lo vendieron sus hermanos, termina en Egipto, y gracias a que lo venden, termina en Egipto, y por todo lo que pasó, él al final termina siendo el segundo al mando de Faraón, y ya se les va a revelar a sus hermanos, porque ya ni sus hermanos lo conocían. Gracias a eso, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pues sí, imagínense, sus hermanos que lo habían vendido, lo daban por muerto. Ahora resulta que él es el que lo salvó de morirse de hambre. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero vean la madurez de José. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, él entendía, él tenía un propósito, como Daniel dijo, Dios lo permitió para preservación de vida. Después dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Entonces, así podría uno decir, pues qué injusto, ¿por qué por algo que a lo mejor mostró Ezequías? Y digo, era una profecía también, no quiere decir que eso se les vino solo porque Ezequías mostró su casa. O sea, eso era una parte. Al final, todo venía de la relación con Dios, que ya descuidaron su relación con Dios y pues era un juicio para su pueblo. O sea, no nada más era eso que le mostraron la casa, pero al final le tocó a Daniel estar ahí en ese momento. Entonces, bueno, antes de que se me olvide igual ahí, ¿qué vemos justamente en otro rey ahí importante? O sea, vemos Ezequías y vemos por el año 641, ¿qué rey dice ahí? Josías. ¿Quién se acuerda del rey Josías? ¿Quién era ese rey Josías? Pues fue el que mejor, al que más tuvo una vida recta con Dios. Y miren, es en el 641, ¿no? 641.
O sea, más o menos estábamos posicionados aquí. Aún que venía la decadencia, por así decirlo, hubo un rey. Váyanse ahora sí a Segunda de Reyes 22. Es más, fíjense, nada más para que recuerden. Segunda de Reyes 21, ¿cómo los describen? Por ejemplo, ahí está Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. O sea, imagínense. El nombre de su madre fue Hepsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos. ¿Por qué hice los lugares altos? Los lugares altos era donde adoraban a los demás dioses. Siempre eran lugares altos. Ustedes si ven de los demás pueblos, ¿dónde estaban las pirámides? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están la mayoría de los lugares de adoración a dioses? En los lugares altos. Y en vez de quitarlos, no los quitaban. Ahí mismo seguían. Dice, volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, etcétera, etcétera, etcétera. Y así si ven por ejemplo, ahí en el 21:19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿Qué pasa? O sea, pues al final van, si ven cómo era su papá, pues normalmente lo van a seguir y van avanzando, porque él ya va dejando el camino de Jehová. Y dice en el 26, y fue sepultado y su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Pero miren lo curioso aquí en Josías 22, Segunda de Reyes 22. Cuando Josías comenzó a reinar, fíjense qué edad tenía. Era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y esta es la clave. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y Josías, no es coincidencia, ¿por qué no llegaron los babilonios o los de Babilonia en el tiempo de Josías? Porque hizo lo recto. Y estuvo a nada. O sea, su término de su reinado fue en el 609. Dios cuidó de él. Dios cuidó. O sea, no es coincidencia. No es coincidencia que, o sea, ¿por qué no los arrasaron ahí? Pues no, porque, o sea, Dios es fiel, ¿no? Dios guarda. Al final ya pues Dios ha de haber dicho, no, pues o sea, sí, ya venía mal mi pueblo, pero Josías se entregó, pues ahora sí que le seguimos. Y así, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Dios, no importa qué tan bajo hayamos caído o dónde estemos, si hacemos lo que dice en el 22:2, lo recto ante los ojos de Jehová y en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda, es lo de Josué 1:8, ¿no? O sea, no importa que viniera de sus papás, de su abuelo, de todos que habían hecho lo malo. Esto es un buen ejemplo porque normalmente tendemos a echarle la culpa, ¿no? A las personas. Tendemos a culpar y decir, no, pues es que yo soy así porque mi papá era así. O yo soy así porque mi abuelo era así. O yo soy así porque pues en mi infancia, miren, o sea, crecí en un hogar de violencia, un hogar de gritos, de pelea, y pues entonces yo soy así soy, pues ya no lo puedo cambiar. Pues no, ahí podemos ver cómo Josías, su papá que era Amón, de plano dijo, y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová. Su abuelo Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones, tenía altares a Baal, de acera, y nosotros podemos tener esa postura de echar la culpa.
y decir, pues sí, así soy, vengo de eso y ni modo, o podemos tomar la postura de Josías de decir, yo soy responsable de mi vida y yo soy responsable de mis decisiones y yo quiero hacer lo recto ante los ojos de Jehová, y puede cambiar, o sea, puede ser muy diferente. Déjenme ver qué más les leo de aquí. Algo muy importante que hizo Josías, déjenme les digo, en el 23, imagínense, Josías les vuelve a leer la Biblia al pueblo. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, eso es lo que quiero que veamos, que el impacto de una persona decidida, él dijo, y vamos a leer, y agarró a todos, desde el más chico hasta el más grande, ancianos, sacerdotes, profetas, todo. Órale, vamos a regresar con Dios. Vamos a volver a leer su Biblia y nos vamos a cuadrar. Fíjense qué les dijo. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, Josías sí los mordió, y él dijo, a ver, hacemos un pacto con Jehová, cumplir estatutos, mandamientos, pero esos pactos son para cumplirse. Y confirmó el pacto, o sea, dijo, órale. ¿Qué más hizo? Fíjense en el... 23:5. Bueno, ya mi mamá va a dar el estudio, estudio. ella continúa. En el 23:5, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Los reyes de Judá, pues, ¿quiénes eran? Su papá, su abuelo, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, uno diría, ser el pueblo de Dios. ¿Y cómo que ya estaban? ¿En qué momento se perdieron? ¿Y en qué momento ya estaban con el sol, la luna, las estrellas, los signos del zodiaco, todo? Pero así nos pasa a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, ¿y en qué momento nos perdemos? ¿En qué momento ya nos... Es lo mismo? O sea, ¿por qué lo leo? Porque es lo mismo. O sea, si el pueblo de Dios, Israel, que escuchaba directamente a Jehová, que vio las maravillas, se perdió. ¿Qué nos hace creer que nosotros no nos vamos a perder? Si no nos guardamos, no nos protegemos, nos vamos a perder. En cualquier momento nos podemos perder. Tenemos que tener cuidado y andar ahí al pendiente. Lo mismo hizo sacar la imagen de acera, derribó los lugares de prostitución idolátrica, etcétera, ¿no? Si quieren revisar todo lo de Josías, ahí viene. Y viene más allá, reinició lo de la Pascua, ya no hacían la Pascua, volvió a hacer Pascua en el 23-21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Por eso Dios lo cuidó muy. Pues sí, exactamente. Y la Pascua, Dios les había dicho, era una fiesta perpetua, la tenían que hacer siempre. ¿Y qué dice? ¿Ya lo dejaron de hacer? Pasó, dice, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua. O sea, ya había reinado, ya llevaba 10 años, ¿no? Porque a los 8 empezó. Entonces, otra, pues no hay pretexto, ¿eh? No podemos decir, es que yo estoy chico, ¿no? Pues aquí vemos Josías, si él se entregó a Dios, no le importó, dice, a Dios no ve la edad, o sea, Dios ve el corazón,
como lo hizo con David, ¿no? Que dijo, no mires al harto de su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Yo veo el corazón. No le importa a Dios las apariencias, sino el interior. Pero ¿qué creen que pasó después de Josías? Eso es lo curioso. ¿Qué pasa en el 23-29? Bueno, perdón. Sí, les leo en el 25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense qué bonito que al morir en tu epitafio diga eso, que a todo dar, ¿no? O sea, es lo que nos decía Gorni, ¿cómo quieren que digan su epitafio? Así al morir. ¿Cómo nos gustaría que dijera? Este es uno impecable, ¿eh? O sea, estaría perfecto que así dijera. De hecho, es el único rey que lo dice, hijo. Exactamente. Ni siquiera del rey David dice eso. Del rey No, David dice que tenía su corazón conforme el de él. Pero esto es del único rey que lo dice de sí, Josías. por eso es que dice que no hay ni uno como otro igual. Para que pensemos también cómo nos gustaría que diga nuestro epitafio. Abraham, que era el amigo de Dios. Abraham, que era amigo de Dios. Pero, o sea, si nos enfocamos a nuestras fallas, pues no vamos a creer que diga nada. Pero hay muchas cosas por mejorar. O sea, siempre podemos mejorar, podemos cambiar nuestra vida y puede decir nuestro epitafio algo bien. O sea, nunca es tarde. Diría por ahí, más vale perro vivo que león muerto, ¿no? Es lo que vimos. Pues al final, mientras haya vida hay esperanza y tenemos chance. Pero miren, dice el 26, o sea, aquí vamos a ir armando el rompecabezas. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, porque Jehová dijo, bueno, Josías, tú te cueces aparte porque tú estás bien, pero yo sigo enchilado con mi pueblo, con Judá. Ya con Israel ya no, porque ya el norte ya no existía, pero con el sur, Dios dice, ya, o sea, ni modo. Estoy en ira con mi pueblo porque dirían por ahí, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Vean ahí Manasés, ¿cuánto tiempo reinó? ¿Qué fueron? 55 años. Y cualquiera diría, ¿y por qué Dios lo permitió? Si él hizo lo malo ante sus ojos, ¿y por qué reinó 55 años? O sea, hay cosas que Dios las permite, punto. No podemos nosotros cuestionar a Dios. Dios por algo. Dios luego dice que usó la maldad. Creo que eso ni se los leí de Génesis, lo de José, que justamente usa la maldad y la convierte para bien. A ver si lo encuentras en Génesis, donde dice eso de José y nos lo compartes ahorita que en lo que yo le sigo leyendo. Pero básicamente, o sea, Dios permite luego la maldad para cumplir sus propósitos. Y miren qué dice, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá. O sea, ya Dios lo está diciendo, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. O sea, ya había quitado a Israel el norte, ahora dice, también voy a quitar a Judá, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. O sea, imagínense Dios, cómo ha de haber sentido que mi nombre iba a estar ahí, pero después dijo, así como deseché a Israel, voy a desechar a Judá y voy a desechar a Jerusalén. Nadie de nosotros quiere eso. Nadie de nosotros quiere que Jehová nos diga eso. Que diga, ¿sabes qué? Ya, me provocaste a ira y ni modo. Hagas ya lo que hagas, ya estás en el punto de no retorno y órale. Nadie quiere eso. Pero Oye, Dios es... hijo, Espérame, ahí, Ajá, ¿qué pasó? ahí es eso que tú dices, ahí es cuando ya te entrega tu pecado. No, pues va más allá de eso. Ya no nada más de que te entrega tu pecado, ya es cuando ya te está disciplinando. Porque una puede estar entregado en el pecado, pues muchas veces estás entregado en el pecado y no hay consecuencia, de momento. O sea, te atascas, estás ahí en el lodo y no ves nada. Ahí todavía no es. Ahí ya es cuando ya Dios te disciplina.
y ahora sí ya Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar esto, ¿sabes qué? Viene esto, o sea, ya es cuando ya Dios dice que yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? O sea, ya eso ya es más allá de cuando te entrega tu pecado, ya es cuando viene el juicio, o sea, ya es cuando ya Dios te dice, ahora sí, y cuando uno sabe, esto viene de parte de Dios porque ya me pasé de lanza, ahora sí ya. Y cada quien sabe, o sea, cada quien sabe lo que venga, o sea, no es que sea en específico, te quite tu trabajo, te quite esto, no, o sea, aquí Dios, pues Dios lo que hizo fue arrasar con su propio pueblo, dijo, voy a usar a las naciones aledañas para juzgar a mi pueblo. Ya es lo peor, o sea, ya es lo peor, ya es lo que no queremos, por eso que digo, ya es lo que no queremos, porque mucho tiempo ahí el pueblo de Dios se estuvo atascando. Yo diría más bien todo este tiempo que vemos aquí, desde el 950 hasta la deportación, que son como 350 años, 300 años, ahí fue, te entrego a tu pecado, órale, ahí te entrego, ¿no? Y ya en la deportación, ya ahora sí es bien el juicio, ahora sí ya. Ahora, muchas veces, ¿qué puede ser? Hay gente que dice, pues yo vi a una persona que toda su vida se la pasó haciendo y deshaciendo, hizo lo malo ante los ojos de Dios, se murió rico, bien contento y todo, bueno, aparentemente, pero ahora, ¿dónde aplicaría eso? Pues al morirnos y la gente que no aceptó a Dios en su corazón, pues es el infierno, y en el infierno es el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Entonces, los tiempos de Dios para cada persona, Él lo sabe y Él sabe a quién va a juzgar en qué momento. Hay quien le va a tocar pasar aquí algunas cosas, pero no se va a comparar nada con su justicia cuando viene a los que estuvieron lejos de Dios, no decidieron aceptarlo, fueron orgullosos y ahí está el juicio. El peor juicio pues, es el infierno. No queremos eso, o sea, no queremos eso. Pero bueno, Dios aquí pues lo decía, ni modo, con su pueblo lo tuvo que hacer porque Dios es fiel y Dios cumple su promesa y cumple su palabra, tanto para las cosas buenas como para la disciplina. O sea, porque Dios es justo. Si se arrepienten y eso, Dios podía haber cambiado. Eso es lo que vamos a ver, que Dios tuvo muchos avisos. Dios les estuvo diciendo a través de profetas, aguas, aguas, aguas. Estuvo diciendo, una, dos, tres. Ya después, ya Dios dice, ya, o sea, ya tengo que aplicar mi juicio porque no fue la primera vez, ya fueron varias. Y ya es lo que pasó. Por eso es que Dios ya dijo, pues no, mira, ahí ya está, sobre mi pueblo ya está. Ok, entonces, en el 28, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está, es todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ustedes si leen Reyes, Crónicas, vienen más a detalle cosas de los reyes, de cada uno, va explicando, justamente crónicas, te va narrando, etcétera. ¿Y qué dice en el 29, 23, 29? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. O sea, se estaban dando entre ellos, entre comillas. Bueno, eso me lo salto porque quiero llegar a Joacás, porque ahorita eso no es muy importante. Vámonos al 23-31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. O sea, ese es hijo de Josías. Y en el 32 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y de oro. Y entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué empezó a pasar? Muere Josías y se meten los otros imperios, descuidas tu relación con Dios y empieza.
empieza ahí otra vez la turbulencia. ¿Qué dice en el 24? En su tiempo subió a campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya, ahora sí vamos a estar justo en lo de Daniel. Justo. Entonces, ya que vimos todo ese tema, ¿qué pasó? El hijo de Josías hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestra relación con Dios no depende de nuestros padres, no depende de nuestros hijos, no depende de nuestros familiares. Nuestra relación con Dios depende de una decisión que tomemos nosotros. Puede ser mi papá un pastor, y si yo como hijo no quiero hacer la voluntad de Dios, nada tiene que ver que mi papá sea pastor, no voy a ser salvo. O viceversa, puede ser que mi papá nunca haya querido con Dios, siempre en toda su vida haya querido estar lejos, y yo puedo ser salvo y si lo acepto. O sea, es una decisión personal. Nosotros decidimos, nadie más decide por nosotros, ni nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nadie, nosotros. Y no importa que de dónde vengas, de cuna cristiana, de lo que sea, si tú no entregas tu vida a Dios, es lo mismo, es el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios y Dios lo entregó a su pecado. No importa, porque lo que importa es nuestras decisiones, el día a día y cómo lo estamos viviendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa ahí? Vamos a Jeremías 25. El de Génesis es Génesis 50-20, hijo. A ver, ¿nos lo lees, porfa? Sí. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Uh-huh. Así deberíamos de decirle a las personas que nos han dañado, que algo tal cual eso, o sea, decirle, pues, tú pensaste más contra mí, pero Dios lo usó para bien, o sea, acuérdense, no es por qué Dios, sino para qué me quieres mostrar, me quieres hacer crecer, me quieres que te busque más. Muchas veces pasamos pruebas y esas pruebas nos permiten estar más cerca de Dios. A veces pasamos una situación muy adversa que no encuentra lógica, pero gracias a eso es que estamos ahorita aquí con Dios y tenemos una relación mucho más fuerte. Y cualquiera diría, lo vale Dios porque ahorita es diferente. Ya lo veríamos como aguas que pasaron, pero es difícil verlo así, como José. Y miren, en Jeremías 25 justamente es la profecía de los 70 años de cautiverio babilónico. Justamente. Pero ¿por qué les pongo esto? Que ya había un aviso, ya había un aviso. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Eso aplica para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios y no oímos? Eso aplica. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, ese era el trato. Vuélvete de tus malos caminos. No les dijo, no seas perfecto, no les dijo, sean perfectos. Sabía que no iban a ser perfectos, pero ¿qué les dijo? Vuélvete de tu mal camino
y de la maldad de tus obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Eso es lo que ahorita nos pide Dios. No nos dice, no falles, no nos dice, no seas perfecto, no seas impecable, no. Dice, vuélvete, o sea, vuélvete de tus malos caminos y de tu maldad de tus obras. Esa es la promesa. ¿Qué dice? Y no vayáis en pos de dioses ajenos. ¿Cuáles son para nosotros esos dioses ajenos ahorita? Pues la Virgen, todos los católicos. Ojalá, bueno, fuera que ¿No? los dioses ajenos fueran nada más esos dioses católicos. O No, Dios de chiquitos, nuestro trabajo. puede ser nuestra pareja, nuestro Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar, o sea, Sí, dioses es todo lo que ocupa el lugar antes que Dios, así. Puede ser tu hijo, tu pareja, tu trabajo, el dinero. sí, miren, aquí dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. O sea, de nuestro tiempo, a lo que le dedicamos más tiempo, o que si no lo tenemos nos ponemos mal, ese es un Dios. Eso es un Dios. Si no tenemos algo y nos pone mal, ese es nuestro Dios. Y Dios dice, no vayas en pos de dioses ajenos. O sea, Él dice, tu felicidad depende de mí, no depende de tu Dios. Porque si dependes de tu Dios, pues te entrego a tu Dios o te entrego ahí, órale, como dice ahí, pues te voy a llevar deportado. Si tu felicidad depende de mí, hablando Dios, no hay problema, porque esos dioses que tienes se pueden ir y no te van a afectar, o ya no los vuelves tus dioses, ya no son tus dioses, tu felicidad debe depender de Dios, porque Dios es el único que no cambia. Imagínate si nosotros ponemos nuestra felicidad en esos dioses, que esos dioses puede ser una persona, un trabajo, algo, somos inconstantes, o sea, si ponemos nuestra felicidad en una persona, la persona va a fallar, entonces va a depender nuestra felicidad de esa persona. Si la ponemos en un trabajo, el trabajo lo podemos perder y o sea, todo eso no es permanente. Lo único que es permanente es Dios y su amor. A eso se refiere. Y miren lo que dice. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y uno como que diga, ¿cómo? ¿Cómo que el rey de Babilonia, tu siervo? Sí, Dios lo usó. Ahí está diciendo Dios, hasta lo del mundial yo lo uso. Son mis siervos, yo soy su papá de todos, de Satanás, de todos, yo soy su papá, yo decido por qué lo hago. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. O sea, Dios la cantó tal cual. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Pero también aquí Dios les decía, y cuando sean cumplidos los 70 años, ahora sí, castigaré al rey de Babilonia. O sea, Dios dice, yo a todos los voy a Poner manotas. lo uso para mi propósito y ahora voy contra ti. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Yo soy soberano. Yo puedo hacer y deshacer, pero por un propósito. Siempre que nos quede claro, con un propósito. No lo hacía nada más porque sí. Castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre ella, sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no me voy a ir ahí ahorita tanto. Todo este contexto, quería hablar de Daniel y ni hemos empezado y ya acabó el estudio.
pero era importante para que viéramos. Ya era algo que Dios lo iba a realizar. Vamos a avanzar otros 5 minutos y con eso acabamos para que al menos podamos hablar de Daniel. Aquí era lo de Isaías que les dije, Isaías 39 del 1 al 8, que ya se lo había profetizado, ya lo leímos. Algo para que vean cómo eran en esos tiempos el imperio babilónico, todo lo que abarcaba. O sea, todo lo que abarcaba. O sea, estaba muy fuerte, en esos tiempos estaba muy, muy fuerte el imperio babilónico. La siguiente hablaremos a detalle de Nabucodonosor. Y miren, vamos ahora sí a Daniel 1:1. Daniel en el palacio de Nabucodonosor dice, en el año tercero del reinado de Joacim, ya sabemos quién es ese Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. ¿Por qué dice rey de Judá? Porque ya nada más estaba el imperio del sur, el reino del sur. Entonces, por eso era importante ver todo el contexto, porque ya así uno ya lo entiende más. Dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En el 2, muy importante, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, nunca está diciendo, y Nabucodonosor los conquistó, no, dice, el Señor lo entregó. O sea, Dios dijo, órale, ahí está. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, ¿se acuerdan lo que leímos de Isaías, que se iban a llevar los utensilios? Pues ya aquí está siendo una parte de la profecía que venía en Isaías, aquí se está cumpliendo. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se los restriega, ¿no? Esos que eran de Dios, pues ahora van para mi Dios, van para Marduk, van para Baal. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Lo que es más valioso para nosotros puede llegar el enemigo, nos lo quita y órale, esto es para acá, en tu cara, ¿no? Te lo restriego. Así de fácil puede llegar el enemigo y robarnos esos tesoros y guardarlos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, vamos a ver quién es Daniel, viene del linaje real. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Aquí se cumple igual lo de Isaías, que decía que van a servir, van a ser eunucos y servirán en el palacio del rey. Ahí se están cumpliendo la profecía. Entonces, ¿qué vamos a ver de Daniel? Que Daniel era de linaje real de príncipes, era sabio, por eso le pongo aquí la mente, ¿no? Porque cómo estaba, o sea, no era cualquiera, no era cualquiera. No. Pero le dice, jefe de sus eunucos, apenas, pues sí, lo van a volver eunuco, porque él quería que se enfocaran a ser sabios, a ser, por así decirlo, adivinos del rey. Él agarraba lo mejorcito, o sea, no era tonto, ¿no? O sea, decía, deporto al pueblo, pero me quedo con lo mejorcito para que me sean consejeros, sean sabios, me expliquen. Incluso vean que cuidaba, ¿no? Dice, bueno, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que hace el enemigo es uno, te saco de tu tierra, te saco de tu relación con Dios, te tengo que sacar. Si leías, ya no leas. Si te discipulabas, ya no te discipules. Si tomabas estudio, ya no. Vente a mi cancha.
Ponte a ver tus series de Netflix, ponte a escuchar música del mundo, ponte a convivir con el mundo, vente a fiestas, vente, o sea, aléjate de ese entorno de Dios, aléjate. Te traigo a mi cancha. 2, te cambio el nombre, de que te llames Dios es mi juez. Así como Dios nos cambia el nombre, ¿se acuerdan cómo le dijo a Abraham les iba cambiando el nombre? Pues también el enemigo quiere copiar. Y que dice, pues si Dios cambia el nombre, pues yo también. Y si te llamabas Dios es mi juez, ahora te vas a llamar Bel proteja al rey. O sea, Bel es una diosa, ¿no? Y ahora en vez de que Dios sea tu juez, Daniel, ahora te llamas así. Ananías, en vez de que el Señor es misericordioso, ahora te llamas Sadra, que es mandato de Aku, el dios de la luna. Si te llamabas Misael, que significa quién es como Dios, ahora te voy a poner quién es como Aku, que es el mismo dios de la luna. Y si te llamabas Azarías, que es el dios ha ayudado, ahora te llamas Abednego, siervo de Nabu, otro dios de Babilonia. El enemigo quiere que te acuerdes de tus pecados, quiere que te digas, no, tú no eres hijo de Dios, tú eres un pecador putrefacto, tú eres el mentiroso, o tú eres el borracho, o tú eres el lo que sea, y te cambio el nombre, y así, vente aquí a mi cancha en el mundial, y órale, te llamas así. Es una lucha siempre espiritual, eso es lo que va a querer, y él los va a tener. Pero el enemigo puede intentar, fíjense, a Daniel se lo llevó a su cancha. Estaba en la cancha del enemigo, estaba rodeado, le cambió el nombre, estaba ahí en todo eso. Como muchas veces Dios, ¿qué dice Dios? Yo te voy a guardar, porque yo trabajo de adentro hacia afuera. Tú vives en el mundo, pero dice, yo he vencido el mundo, ¿no? Es lo que dice Jesús. Nosotros estamos en el mundo, es imposible no estar rodeados del mundo putrefacto, no es posible, no podríamos vivir. Daniel es una prueba, se lo llevaron a la mera, o sea, en el palacio del rey. Imagínense un rey pagano lo que no hacía, sus fiestas que tenía, su harem que tenía, todo lo que hacía. Imagínense él estar ahí. Pero miren, y perdón que ya me explayé, pero necesito acabar aquí porque es importante. En el 1.8, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Alguien más, digo, que aparte de mi mamá ahorita, alguien más que quisiera participar, ¿por qué no quiso contaminarse de la comida del rey? Pues imagínense que el rey les daba sus manjares y les decía, órale, aquí está tu ración de cada día. ¿Por qué creen que no se quiso contaminar de la ración que le daba el rey? ¿Alguien más que quiera participar? Quiero pensar que porque en el Antiguo Testamento marcaban animales que eran puros y otros que eran impuros, y quizás dentro de los manjares que les daba el rey, pues eran alimentos que no eran puros, que eran impuros. Bueno, es lo que yo creo. Exactamente, es Eso justo eso, es. que Daniel quería ser fiel a Dios y él sabía que había comida de animales impuros, a lo mejor cerdo, y eso era un animal impuro para él. Cualquier cantidad, Dios, como dice en el Antiguo Testamento, tenía muy claro cuáles eran animales puros e impuros, y efectivamente, ¿qué dice? Les vuelvo a leer, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, fíjense aquí la firmeza de Daniel, el propósito claro de su vida, que él dijo, yo voy a ser firme y yo no me voy a contaminar. De eso le tenemos que pedir mucho a Dios, ser como Daniel y decir, sí, tengo que vivir en el mundo, sí, tengo que estar aquí, pero yo no me voy a contaminar y yo voy a ser firme. Y era chavo, cuando dice esto de muchachos, para la Biblia muchachos eran a lo mejor de 15, 17 años. Y vemos la firmeza. Nosotros tenemos que ser así como Daniel, orar y decirle, yo quiero ser firme como Daniel. ¿Y qué dice? Aquí es donde entra Dios. O sea, Dios dice, tú sé firme y yo te doy los medios.
O sea, Dios dice, sé firme y yo te doy la salida. No es al revés, ¿eh? Dios no dice, a ver, yo te pongo todo ahí. No, dice, quiero ver tu corazón. Si eres firme, órale. ¿Y qué dice? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos era pagano. ¿Cómo pudo que, o sea, es gracia, es gracia? ¿Cómo es la gracia? Es el favor de Dios. O sea, sin que nosotros hagamos nada, Dios mueve los corazones. Eso es gracia. Ejemplos. Te llevas mal con tu jefe. Te pones a orar y le dices, Dios, dame gracia. Y resulta que de la noche a la mañana tu jefe empieza a cambiar contigo. Ya no es, o sea, hayas gracia en sus ojos. Con un familiar, con un amigo, con alguien que tienes broncas, pides gracia y te la da. Pero esa es la diferencia, o sea, primero Daniel se tuvo que proponer en su corazón, no contaminarse. Y ya que él se propuso en su corazón, ahora sí Dios halló gracia con las demás personas. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pues sí, porque él lo veía todo carnal, o sea, él lo veía literal, y él decía, pues si no te doy lo mismo que ellos, pues era lógico, ¿no? O sea, cualquiera diría, pues es que imagínate, pues te vas a ver más flaco porque tú comes diferente o te vas a ver diferente. O sea, sonaba lógico, y así lo vemos muchas veces como lo lógico. Pero acuérdense que Dios, pues no, Dios no se basa en la lógica, Dios todo es por fe y Dios es sobrenatural. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. O sea, Daniel era sabio, le dijo, bueno, pues hay que hacer la prueba, danos 10 días y ya, si ves que nos vemos flacos, pues ahora sí que nos das los tacos de pastor o nos das lo que quieras, pero primero prueba. Consintió pues, eso es que tenía gracia, entonces consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Pues eso es Dios, pues eso es Dios, haciendo cosas sobrenaturales. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y aparte de esto, fíjense, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. No me voy a adelantar más. Ahí hoy le vamos a dejar porque ya le avancé mucho, ya me desfasé mucho, pero la clave es eso, o sea, ya vimos todo el contexto y ahora, aún estando en lo podrido, Daniel, si tienes ese corazón dispuesto, un corazón para agradarlo y eres decidido en sobre Dios, Dios te va a guardar, aún estando ya deportado, ¿vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Me acompañan con la oración, por favor, y al final pregunto por si tienen alguna duda. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por todas las enseñanzas que tú nos das, por recordarnos todo lo que tienes para nosotros. Gracias porque al ver el recorrido de los reyes podemos ver que aun cuando hemos fallado y aun cuando hemos ido por malos caminos, tú nos das siempre la oportunidad de regresar, siempre y cuando nos volvamos de nuestros caminos y nos arrepintamos. Te pedimos que no lleguemos a las últimas instancias, Dios, en donde tú ya aplicas tu juicio. Ten misericordia, Dios, y danos oportunidad de arreglar, de reedificar y de volvernos a ti, Dios. Y llévanos a ser firmes, a no dejar que el mundo nos contamine, no dejar que el mundo nos influya y nos gane, sino más bien
que nosotros influyamos en el mundo y cada vez más personas quieran conocerte. Diría el versículo, que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Entonces, es muy claro lo que tenemos que hacer, Dios, no es de magia, simple y sencillamente es volver nuestro rostro a ti, orar, leer, buscarte, y tú empiezas a ordenar todo. Tú nos vas a dar gracia y tú nos vas a dar la salida para poder resistir al mundo y a las tentaciones y a lo que el enemigo quiere ponernos delante. Bendice a las personas que están aquí, que están conectadas, que tengamos fervor y un deseo ardiente de servirte. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.